Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el versículo 9. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros y los purificó por medio de la fe. Es decir, dentro de este discurso, y en ella pueden hablar de estudio desde el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, del 7 al 12. Aquí encontramos el discurso de Pedro después de esta larga discusión que ellos tuvieron. Primero en Antioquía, la problemática central era sobre la cuestión de la circuncisión. La pregunta era, ¿debemos circuncidar o no, verdad, a los paganos? Pablo y Bernabé, ellos ya estaban poniendo en práctica esto, o sea, ellos no los estaban circuncidando. Mirando y entendiendo qué era lo central dentro de la propuesta del Evangelio de Jesús. A Bebeña de Yayuhuaya esa que había sido lo esencial y lo fundamental, era el amor, la caridad. Era vivir en los principios verdaderos de una realización y dignificación del hombre. Pero ciertamente que aquí vamos a encontrar muchas características que de cierta manera también nos ayudan a nosotros a entender que tenemos que ir detrás de lo esencial y lo fundamental. Yandea llevan diga tú y la yapita simplemente con palabras, con leyes, con normas, en fin, con ciertos mandamientos que por ahí nos pueden, como dice San Pablo, atar. La ley de por sí mata, dice Pablo. Mata cuando nosotros nos quedamos en esa palabrita, nos quedamos en esa ley. Y entonces aquí tenemos que dar un paso mucho más amplio. Bueno, y hoy entonces, mirando, reflexionando el capítulo 15, versículo 9, Él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros y los purificó por medio de la fe. Para nosotros es una enseñanza demasiado importante. Ninguna diferencia hizo entonces entre nosotros y ellos. No hay pues la diferencia. No hay pues la diferencia. Añade muchas veces, upea la yeya posea. Y ande yeya posee la diferencia. Y ande ya esa caseba y esa yepa. Que nosotros somos diversos, que nosotros somos otros, que nosotros entonces estamos en otra situación, ¿verdad? Pedro hizo justamente una observación importante, porque Pedro es el que está haciendo aquí el discurso. Desde el discurso de Pedro, este versículo 9 entra en la parte del discurso de Pedro,
que él se está dirigiendo a estos que están en el concilio de Jerusalén discutiendo sobre el problema de la circuncisión. O mejor dicho, no solamente la circuncisión como tal, sino que preguntándose y queriendo resolver, diciendo los paganos tienen que ser primero judíos para ser luego cristianos. ¿Cómo vamos a entender? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, al decir ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, Pedro hizo una observación importante. Vino directamente de su visión de los animales limpios, ¿se acuerdan entonces ahí? Cuando Pedro, después de la conversión de Pablo también, él había sido así. Entonces primero era Ananías, pero después también Pedro. Pedro también tiene su visión. Él también va viendo los animales limpios, puros, los animales impuros. Dios le había enseñado este principio. Hoy hay principios importantes formal a llevar la ñandé, ya huero mandu ana y la Pedro iba a Pedro el coacue. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a nadie yo le llame entonces impuro, ¿verdad? O alguien cualquiera. Dios les dice en ese momento. Dios les pone en ese momento, ¿verdad?, a Pedro en esta situación. Porque ñandego muchas veces, ñambo que se empeñan de la pizza, pero muchas veces nosotros directamente, ¿saben qué, queridos hermanos? Nosotros queremos juzgarle. Nosotros queremos juzgar. O sea, como si nosotros entrásemos en su conciencia, como si nosotros supiésemos todo lo que pasa por su vida en su conciencia. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la gran fiesta del evangelista San Lucas. ¡Qué gran evangelio nos ha dejado! Lucas, querido hijo, nos dice desde la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 10 al 17. Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Y así continúa. Qué lindo que es esto, entender, saber cómo Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo en este caso, y ya es la segunda carta. Pero es tan familiar y le va diciendo, aquí están, estos son los compañeros que me fueron acompañando. Abella y Lucas, el único que se ha quedado conmigo. Y según la tradición decimos que Lucas, que no ha conocido realmente, ni Pablo ha conocido a Jesús, pero sin embargo ellos, siendo también apóstoles, es decir, enviados por Dios, ahora comienzan a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Hoy cual cajanguentero betea para llevar esa peñan de yara, ñandere no hina, va esa bañane a toña, va bañan de ya ya po vaina a ver, ¿verdad? Y entonces por eso Lucas dice las cosas lindas y también se dieron cuenta que le nombra aquí a uno,
dice Alejandro. Viaje tamba iba yo ya por Peñangares Coque. Entonces, todo esto es muy familiar para que también nosotros en nuestra comunidad seamos prudentes, hagamos siempre el bien. Pero atención, upeande diseñan de huiro a lleva. No, hay que cuidarse y hay que cuidar sobre todo por el bien de la comunidad, por el bien de todos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú
mi lucero, tú mi guía. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 15, versículo 9, en este momento, con este título maravilloso, ¿verdad? De esta frase, que Dios no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Esto es, para nosotros, tiene que ser, ya es de siempre, el leitmotiv, idea central, elemento fundamental. ¿Por qué? Porque justamente si nos está diciendo, Él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Con esto nos está diciendo, pero claramente, que nosotros, ¿verdad?, estamos en un camino de Dios, en el camino del Señor. Y por lo tanto, el hecho de no hacer ninguna distinción entre los paganos y nosotros, quiere decir que Dios nos está mirando en nuestra integralidad de hijos de Dios por la misma creación. Entonces la distinción, porque si te dice Dios no hizo distinción, va, él dice Andeina, que nosotros estamos haciendo distinción, que nosotros estamos dejando de lado a nuestros propios hermanos. Ñambo ukehina beñan de hermano cuera, ñambo ukehina umiñan de yo que cuera, ñambo ukehina lleva entero etea vea lleva. Ñambo ukeishu cuera hina te kunda ye pase ishu gamba vea ya pose la ñante, ya ate la ñante ya es. Entonces, él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Quiere decir que si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, que si nosotros nos hemos, entre comillas, vamos a decirlo así, si podemos
decir directamente y usar esa palabra con nosotros, nos hemos convertido. Ahí realmente ya llevan convertido en serio, pero en fin, vamos a decir así. O mejor dicho, de otra manera va a ser más sencillo, si nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, si nosotros hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo, que eso también después entonces tenemos que mirar un poco las pequeñas disquisiciones que puedan entrar dentro de esto, ¿verdad? Eso de aceptar la palabra de Dios, en qué consiste y cómo tendríamos que vivirlo. Entonces, bueno, en fin, si nosotros hemos aceptado esta palabra de Dios, si nosotros hemos aceptado y nos hemos dejado tocar por Dios, entonces imagínense, esto quiere decir que Dios no hizo distinción entre los paganos y nosotros. Quiere decir que también ellos tranquilamente pueden recibir y ellos pueden también asumir esa misma propuesta del Evangelio. Qué lindo que es, ¿verdad? Esta es la lógica fenomenal, queridos amigos. Pero para llegar a esta lógica, entonces, porque muchas veces nosotros estamos todavía con un Dios fetichista, ¿verdad? Un Dios también castigador, un Dios que actúa y que hace las cosas. Lo que Dios hace es esto, es propuesta, es oferta. Dios nos pone aquí, Dios en su infinito amor nos ha dado todo para que nosotros podamos caminar y nosotros podamos hacer algo, ¿verdad? Pero aquí nos está enseñando directamente y nos está diciendo, y bueno, y bueno, aquí podemos mirar con claridad en este versículo 9 que el Señor sigue insistiendo, que el Señor no hace ninguna distinción entre quién, y Dios no hace distinción entre los paganos y no hace distinción entre nosotros. Y más aún después continúa, ¿verdad?, de esta segunda partecita del versículo 9 diciendo, y los purificó por medio de la fe. Este es otro elemento, esta es otra frase también esencial que tenemos que reflexionar. Ñandillara lleva, ñanemopoti lleva, ñandillara oyapoñan de huite coe peajú, te come poti, te coe y catumía lleva oñemoí al servicio de los demás, es decir, la solidaridad, el deseo, ¿verdad?, de dar ese granito de arena por la comunidad. Y justamente esta parte nos purificó, que es por medio de la fe. Volvemos enseguida con Ñandillara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñandillara Ñe. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos.
Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento.
Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos el discurso de Pedro que hace ante esta comunidad del concilio de Jerusalén. Nos encontramos en este concilio en que estamos hablando directamente sobre unos problemas muy abiertos, muy claros, y es el problema de la circuncisión. Pero la circuncisión también es simplemente una partecita, ¿verdad? Porque no es todo, sino que aquí cuando estamos hablando de la circuncisión, también estamos hablando de lo que es la apertura del corazón, es la apertura nuestra con respecto a nuestros hermanos, con respecto a la propuesta del Evangelio, pero ñandeina, ve. Porque el problema que están llevando estos judíos que van desde Judea hasta Antioquía y le están cuestionando a Pablo y a Bernabé sobre cuestiones muy culturales incluso, que es por ejemplo la circuncisión o llevar en práctica, dice, la ley por la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Entonces todo eso tendríamos que reverlo un poco y entenderlo un poco, ¿verdad? Y entonces por eso aquí, cuando está hablando Pedro, está diciendo, atención queridos amigos, que nosotros toditos igualitos que los paganos también fuimos llamados, o mejor dicho al revés, ahora estamos mirando. Así como nosotros fuimos llamados por Dios, ahora también los paganos. Ellos también tienen el mismo derecho. Ellos también están hechos por Dios de la misma manera. Están hechos de la misma tijera. Están hechos de la misma tijera. Eso es para decir simplemente, nosotros como llamados por Dios estamos hechos de la misma tijera. Nosotros salimos de esa misma tijera en el sentido de que fuimos producidos, fuimos hechos, fuimos regalados, fuimos enviados a este mundo por el mismo Dios que nos quiere, que nos ama. Hoy nosotros, viste, en todo un caminar cultural, atención, en todo un caminar cultural de una tradición, hemos llegado a entender cómo Dios se fue revelando y cómo Dios nos ha regalado a Jesucristo. Y a través de eso entonces comenzamos a cuestionarnos y a decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Cuál va a ser la fuerza transformadora para mi vida y también para mi sociedad y también para mi familia, ¿verdad? Bueno, cuando entendemos esto, ahora entonces damos un paso más aún, un paso muy importante, ¿verdad? ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente ahora nosotros lo estamos aplicando a los paganos. Peñande alleva, ya hay prueba, ya esa peñande la reflexión, ya muy gaña, ya mindu, uezeina, ya lleva, ya muy gue, a peñande, ya esa lleva, ya es bueno. Esto es lo que Dios había sido, nos ha ofrecido, y esto es lo que Dios había sido, nos ha dado. Muy bien, hasta ahí todo maravilloso y todo espectacular. Y ahora viene lo otro. Ahora viene justamente lo que nosotros, ¿verdad?, entendemos como esta fuerza transformadora y como esta fuerza generadora, esta fuerza que verdaderamente nos transforma y nos hace diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la fuerza de Dios la que entonces nos hace cristianos, seguidores de Él. Entonces, si esa fuerza de su Espíritu, esta mañana está de Espíritu Santo,
dio testimonio en favor de ellos enviándole el Espíritu Santo, fue anteriormente. Y ese Espíritu Santo es el que le transformó a la comunidad mía, a mi comunidad. Me ha transformado a mí. Bueno, listo, aplauso y muy bien, y por interés, entonces, pero atención, Dayapustai Upepeñonte, él no hizo ninguna distinción entre paganos y los que son verdaderamente judíos. No hizo ninguna distinción. Queridos amigos, esto es para subrayar, esto es para ponerle el sello que necesitamos, porque de aquí nosotros vamos a entender lo que Dios nos está queriendo enseñar. Nosotros tampoco podemos hacer ninguna distinción para decir si ellos pueden o no pueden hacer un camino de salvación dentro de su cultura, dentro de lo que ellos recibieron también como dones y gracias especiales del Señor en su caminar, así como nosotros también lo hemos recibido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tercer punto del compendio del Catecismo, que tiene como pregunta: ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Y responde: a partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. O sea que, como veis, el Catecismo hace una afirmación fuerte, contundente, y es decir que Dios nos ha dado una razón, con una capacidad de conocer la verdad, y que la suma verdad, que es Dios, también puede ser conocible por la razón. A Dios no se le podrá demostrar experimentalmente. Me refiero a través el método empírico experimental, como se experimenta una fórmula química. No, Dios no es cognoscible porque es espíritu puro, pero Dios sí es cognoscible desde la razón. Dios nos ha dado una razón que tiene capacidad de llegar a la certeza, a tener certeza de que Dios existe. Bueno, fijaros que la propia Sagrada Escritura afirma esto. Hay un texto, que es el de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que dice: pues lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Es decir, es un texto que dice, oye, son inexcusables aquellos que no utilizaron adecuadamente la razón para que a través desde partiendo de las criaturas, llegasen a la conclusión de la existencia del Creador. La Iglesia pues afirma que Dios es cognoscible desde la razón. Obviamente no es cognoscible en su intimidad, pero sí su existencia, sí que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso,
creador de cielo y tierra, eso está accesible a la luz de la razón. Y el propio Concilio Vaticano I, el magisterio de la Iglesia, en su Concilio Vaticano I, lo afirma como algo propio de nuestro depósito de la fe. Dice, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Dice este texto que hemos leído, a partir del mundo, a partir también de la persona humana. ¿Y cuáles son, digamos, las fórmulas, los argumentos desde los cuales la razón llega a la conclusión de que Dios existe? Bueno, han sido, a lo largo de la historia de la filosofía, han sido muchas, ¿no? Pues las vías, los intentos de formulación de las vías para el conocimiento de Dios. Las más conocidas han sido las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. 5 vías en las que él hablaba de cómo concluir que Dios existe y es cognoscible desde la razón. De esas 5 vías de Santo Tomás, yo creo que hay especialmente 2 que tienen un peso específico muy grande y que las voy a formular muy brevemente, ¿no? Si alguien me preguntase, te preguntase, si nos preguntase, ¿cómo puedes tú desde la luz de la razón concluir que Dios existe? Y mira, una primera argumentación es la explicación necesaria del orden del mundo. En el mundo existe un gran orden. El universo es una gran armonía, es una gran sinfonía. Para que tú y yo ahora mismo podamos estar comunicándonos, existen billones de células que están perfectamente ordenadas y que están ahora mismo en un trabajo plenamente coordinado para que yo pueda pensar y hablar y para que tú puedas estarme escuchando. ¿Esto puede ser casualidad? Esos billones de células han podido llegar a formarse casualmente sin que haya habido una ley que las haya ordenado. ¿Cómo puede el orden del mundo, el orden de la creación, derivarse de una explosión primera en la que de una manera caótica pues las moléculas se han ido chocando, interaccionando y han llegado a formar el orden de este mundo? Todos sabemos que es mucho más fácil desordenar que ordenar. Si entrásemos nosotros en las cuevas de Altamira y viendo allí pues aquellas pinturas rupestres, ¿no? Pues uno ve las pinturas y uno dice, hombre, aquí ha habido un hombre primitivo que ha tenido que pintar pues estas pinturas, ¿no? Y yo dije, no, hombre, no digas eso, no tiene por qué haber habido aquí ningún hombre que pinte tal cosa. Ha podido ser sencillamente que por las rocas han transpirado. Y como hay muchos millones de cuevas en todo el mundo, pues en algunas cuevas casualmente se han formado estas imágenes de bisontes y de caza, etc. Dice, pero hombre, no me seas ingenuo, pero es que no se trata de un bisonte, es que fíjate todos los que están en esta pared. A ver, esto no ha podido ser formado por casualidad, aquí ha habido un hombre que las ha pintado. No nos tomaríamos en serio a alguien que pretendiese explicar las pinturas de Altamira como fruto de la casualidad. Bueno, pues si eso lo decimos de unas pinturas que no dejan de ser unos pequeños monigotes, comparando con la inmensidad del universo, de la creación, alguno podría pensar que todo el universo se explica por la mera casualidad. La casualidad no existe. La casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. No es casualidad, es causalidad. Y por lo tanto creo que la vía del orden requiere la existencia de un Dios ordenador, de un Dios que ha dado consistencia a una naturaleza que es complejísima, que tiene un equilibrio en sus ecosistemas que nosotros todavía necesitaremos miles y miles de años para irlos conociendo en su profundidad. El hombre, cada vez que conoce un poco más la naturaleza, todavía entiende que es mucho más lo que no conoce, ¿no? La vía del orden es una vía por la que se puede concluir en la existencia de un Dios ordenador. Y la otra vía es la vía de la contingencia. A ver, esta mesa
sobre la que tengo mis manos, esta mesa, pues una mesa de madera, ¿no? Esta mesa existe porque hubo un pino. No sé si será de pino, pero bueno, ese pino existió porque existió pues un piñón, y ese piñón existió porque existió un pino, y las cosas que vemos no tienen en sí mismo la razón de su ser, sino que han recibido su ser de una anterior. Ahora bien, si siguiésemos así hacia atrás en esa cadena en la que las cosas son contingentes, no son necesarias porque han recibido su ser de un ser anterior, necesariamente ha tenido que haber alguien que diese, que tenga el ser en sí mismo y que comenzase a dar el ser a los demás. De lo contrario, nunca hubiese comenzado esa cadena. Máxime cuando sabemos que la naturaleza no es eterna, sino que tiene su origen en el tiempo. Hablamos de que el mundo tiene más o menos 14.000 millones de años. Bueno, por lo tanto, fijaros, o sea, la vía de la contingencia es otra vía que concluye la existencia de Dios. Dios es el ser necesario, no el ser contingente, aquel que tiene su ser eterno en sí mismo y que comienza a dar el ser a los demás. Bueno, son las dos vías quizás las que yo pienso, ¿no?, que son las más fuertes, las que tienen más capacidad de diálogo con el mundo, que subrayan esto que en este tercer punto se dice: ¿cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? Utilizando bien nuestra capacidad racional, utilizándola bien, y partiendo de la creación, partiendo del misterio de la persona humana, y llegando y concluyendo de que existe un Dios eterno, infinito, todopoderoso, creador y ordenador. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando este discurso, ¿verdad?, de Pedro, que se pone de pie después de una prolongada discusión y luego dice: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. Pepe la Yapitagina en el versículo 9, principalmente, él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros. A Pepeña y Monguetaya, de Ponaye, Pepeñan de Yara, entero eteabe, ñandene noina, ñande apicutuina, y ñande bueno yuque, ella pogelandera pe, yuque será puiperi, ¿verdad? Aquí entonces, con esto nos quiere dar a entender, nosotros, dice, tal vez nosotros estuvimos primero en el sentido de haber recibido la revelación de Dios. Estuvimos primero, tal vez, en el sentido de que recibimos una gracia del Señor especial para entender la voluntad de Dios y hacer este camino de seguimiento. Pero el plan de salvación de Dios es siempre un plan, operan con la planina, omega, tu vejina, lleva oye desarrollado joina. Está pensando siempre en la universalidad.
Este plan de salvación está pensado en la catolicidad, es decir, en lo universal, en llegar a todos. Vean con la católico, vean, dice, llegar a todos, ser universal. Diga tú ñande, entonces la yapita secta la dicharamo lleva. Diga tú ñande botupebe, sino que tenemos que verdaderamente apuntar a aquella gracia que el Señor nos está regalando y nos está pidiendo también. Y ahora por medio de nosotros, también en todo caso, hacer que la palabra de Dios se vuelva universal. Ama dice, vea, dice, se amosará mi pata entero de te, y claro, upeiteina. Tal vez yo no haga a todo el mundo, todos me van a escuchar, todo lo que existe en este mundo, ayer. Pero sin embargo, me van a escuchar la mayor cantidad de personas a las que yo puedo llegar, a quienes les puedo evangelizar, con quienes yo pueda conversar, ¿entienden? Entonces él no hizo ninguna distinción de personas, especialmente de los paganos. Y nosotros estamos dentro de esta misma categoría que la de los paganos, con esta gracia especial. Pero ahora dice, los purificó por medio de la fe. Purificados por la fe en sus corazones. Pedro mostró cómo es purificado el corazón. Por la fe. Por la fe nosotros nos purificamos. No simplemente por la observancia de la ley, lo que Pablo justamente baja la caña. Entonces no somos justificados por la fe, sino que sobre todo somos justificados, salvados porque en la medida en que nosotros creemos, entonces viene como consecuencia las obras. Pero la andente ya hice en otra oportunidad la andé de Jaijuiro peñan de Yara, de Yepoyaino peñan de Yarare, de Mombaretero, de Caramaino peñan de Yarare, de ella como ahí va a beber. Jamás vas a mover un dedito, queridos hermanos. Entonces aquí estamos purificados, ¿verdad? Por la fe. Purificados justamente con esta gracia de Dios. Porque la fe significa adherirse al Señor. La fe significa yayetu ubeñan de yarare. No por la observancia de la ley, decíamos. Si eran purificados por la fe, entonces no había necesidad de ser purificados sometiéndose a las ceremonias que se encuentran en la ley de Moisés. Upeare la ave Pedro y Ponañande, ellos fueron ya purificados por la fe. Cuando somos purificados por la fe, entonces comenzamos a actuar, nuestras obras van de acuerdo a eso que nosotros queremos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está transmitiendo. Y Lucas, al ser discípulo sobre todo de Pablo, entonces nos está diciendo directamente dentro de esa teología paulina, que es una teología parenética, peñan de ella, la fe en quien creemos nosotros es lo que después nosotros obramos y hacemos. Si creemos en Jesucristo, consecuencia, obraremos de acuerdo a lo que el Señor nos pide en su Evangelio. Nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.